Bueno, como te decía, a mí no me queda clara tu pregunta de quiénes son los náufragos, ¿no? Yo creo que náufragos hay muchos en Venezuela, pero leía en estos días un artículo sobre Teodoro Pekov, y como te refería, yo creo que los cuatro políticos que más han influenciado a Venezuela, para bien o para mal, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, para mí son Betancur y Carlos Andrés, y del lado más izquierdo, José Vicente y Pekov. Como te decía, Betancur y Carlos Andrés desde el poder, y Pekov y José Vicente desde detrás del poder, pudiéramos decir. Entonces, el artículo que leía en estos días decía que, bueno, que mucha gente de la izquierda, de esta izquierda que creía en la guerra de guerrillas y en la solución revolucionaria, que se sintieron traicionados cuando Pekov y el MAS aceptaron la pacificación. Ellos nunca cejaron en su afán de, o sea, porque a diferencia de Pekov, y era lo que decía el artículo, Pekov buscó pacificarse, buscó vías institucionales, incluso el famoso libro de Teodoro Pekov, de ese del Checoslovaquia, el socialismo como problema, terminó siendo hasta uno de los títulos prohibidos de la Unión Soviética. Y es esa izquierda, para mí, es esa izquierda que penetró los partidos, aunque trabajó al lado de los partidos, lo hizo siempre con el objetivo de vengarse en algún momento de esa traición de la pacificación. Creería yo, y si acaso podemos identificar a esos náufragos, para mí serían esos. No sé qué opinan ustedes. Y por ahí podemos... Oliver, ¿quiénes eran los náufragos? Yo concuerdo con lo que dice Osmel, ¿no? Una izquierda revolucionaria que, a pesar de haberse pacificado y haberse adherido a los partidos políticos socialdemócratas, siguieron en el fondo sosteniendo digamos, la lucha revolucionaria como modo de llegar a instaurar un socialismo más radical. Creo, complementando lo que dice Osmel, que eso fue acompañado de una táctica muy importante que fue infiltrar el ejército con ideología comunista, que es lo que explica Mirta Rivero en el libro, ¿no? Y ya casi que creo que en la mitad del libro habla bastante de esto, ¿no? De la infiltración del ejército por parte de ideólogos de comunismo revolucionario. Y sí, gente que tenía un resentimiento, entre los cuales yo catalogaría uno de los más influyentes e importantes fue, a la vez que náufrago, una de las cabezas del grupo de los notables, el doctor Arturo Uslar Pietri, con vieja rencilla con Carlos Andrés. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que yo veo, y fue de las cosas que más me sorprendió del libro, Carlos Andrés Pérez siempre fue el político más odiado por toda la izquierda venezolana. En su discurso de despedida, de cuando lo destituyen, que él dice que él hubiera preferido otra muerte, aquella famosa frase que hubiese preferido otra muerte. Y es algo que también se ve mucho en el libro. La miopía de Pérez de entender que su liderazgo era mesiánico. O sea, Pérez, yo creo que en eso cometió el error de que, bueno, yo creo, no sé si es un error, porque una vez que se tiene poder, yo creo que eso es muy sabroso, sentirse el Mesías y que puedes resolverlo todo. Pero Pérez, incluso dentro del propio partido, tuvo oposición. Dicen que el propio Betancur se retira, cuando se retira Betancur en el 74 es porque a Pérez lo designan candidatos en las elecciones del 74. Pero si tú te pones a ver, el heredero político de Betancur fue Carlos Andrés Pérez. A mí no me queda, por lo menos después de haber leído ese libro, a mí no me quedó duda. Carlos Andrés Pérez fue el heredero político de Rómulo Betancur y su propio partido, por eso es que no le perdona eso. Empezando el libro, ahorita lo estaba resubrayando en el prólogo, en donde recuerda la autora la pelea por el control de Acción Democrática. Nosotros creo que los tres éramos bastante chamos cuando ese momento, pero la pelea entre Pérez, el perecismo y el lucinchismo. Y el lucinchismo, sí.
Pero sí, ciertamente en ese momento estamos hablando, estamos en el segundo gobierno de Carlos Andrés y sí, Lucinchi deja sus facciones dentro del partido y hay otra facción que es el perecismo, digámoslo así, pero hay un momento en el libro en que están diciendo, creo que es Miguel Rodríguez el que está explicándole al CNDAD en qué consiste el plan económico. Y claro, Miguel Rodríguez, una de las cosas que dice es, estas medidas debieron haberse tomado hace mucho tiempo. Y creo que habla de la subida de las tasas de interés, por ejemplo. Eso debió haberse tomado hace 3 años. Y entonces, claro, pero es que Lucinchi no lo hace por lo mismo que lo hacen todos los partidos. O sea, nosotros postergamos las reformas para que nuestro partido vuelva a ganar. Entonces eso tensa aún más la cuerda. ¿Entiendes? El nuevo gabinete dice, no, es culpa de las administraciones anteriores. Sí, pero es que la administración anterior es tu propio partido. Entonces la administración anterior no puede dejarse hacer eso. El partido no puede... no, nosotros mentimos y no hicimos lo que teníamos que hacer para que volviéramos a ganar. Ningún partido va a decir eso. Entonces, Exacto. lo que quiero decir, o lo que queda aquí patente, es que la economía sola no puede. Hay que hacer política. Totalmente. Pero cuando te refieres a la economía sola, me imagino que te refieres al tecnicismo solo. ¿Correcto? Una de las cosas que a mí me develó el libro, o sea, muy, muy fuertemente, fue precisamente, fíjate, estaba buscando los par de notas. Fíjate, lo que tú dices de que los partidos hacen todo lo posible para que su propio partido gane, y eso fue patente en esa elección del Lucinchi. Lucinchi, digamos, fue como Michelle Bachelet, haciendo el paralelismo. Fue el presidente que salió con la mayor aprobación de la opinión pública en Venezuela en el año 89. Gracias, y yo siempre lo recuerdo, a Carlos Croen y a Marta Colomina, los grandes propagandistas de Lucinchi. Fueron los grandes propagandistas del gobierno de Lucinchi. Pero el libro, fíjate, dice que entre el 4 de diciembre del 88, que ya Pérez había ganado, ya era presidente electo, y el 2 de febrero del 89, solo se reunieron una sola vez Pérez y Lucinchi. Más adelante, la autora hace la referencia al tema de cuando Pérez también se rodea de los 10 Boys, que digamos, ese es un estigma de todos los que terminamos estudiando en el IESA, los IESA Boys, que todos eran gente de izquierda. Tú buscas, y yo tuve la oportunidad de hablar con Moisés Naín una vez en el IESA, con el propio Ricardo Hausmann, aunque a Ricardo no le pregunté tanto de la época de Pérez, pero a Moisés sí, y de su época y su background, y todos ellos venían del MAS, pero fueron todos ellos muchachos becados por el programa Gran María de Cali de Ayacucho. Sí. Todos fueron becarios de Gran María de Cali de Ayacucho. Que es, digamos, la gran hechura de Pérez del primer gobierno. Sí. Entonces, cuando Pérez se rodea de ellos y empieza a asignar las carteras entre las más apetitosas y las no tan apetitosas, porque las de economía, ok, podían ser apetitosas por el tema de los negociados bajo cuerda de ahí, pero también el tema de la educación. Hay una parte en donde es una entrevista que le hacen creo que es Umberto Celli, en donde él dice que cómo es posible que con el caso, o sea, siendo Acción Democrática el gran partido de la educación, de la masificación de la educación, hayan puesto a Gustavo Rosen como ministro de Educación. Okay. O, por ejemplo, y aquí encuentro la otra parte de la entrevista, en donde dice el mismo Umberto Celli que resulta que llega Pérez después que pasa lo del 27 de febrero
levanta la inamovilidad laboral. Y entonces en ese año levanta la inamovilidad laboral, venían las elecciones de diciembre de ese año de gobernadores, y Humberto Chelis dice, ¿qué le costaba a Carlos Andrés aguantar 2 semanas más? Esperar 15 días. Sí, y sobre todo que eran las primeras elecciones a alcaldes y a gobernadores, porque fue él el promotor de esa figura. Hasta Lucinchi los alcaldes eran elegidos por el presidente de la República. Los gobernadores. Los alcaldes ya... No, mentira, los alcaldes no. Los alcaldes era a partir de los consejos municipales, que sí eran elecciones, habían esas elecciones, pero los gobernadores eran puestos a dedo, que esa es otra del libro que a mí me parece, o sea, sumamente revaluador, y es donde yo digo, estos coños no creen en la democracia. Cuando en la negociación, no sé si es el mismo capítulo, lo estaba buscando, en donde dice el tema de que Pérez les metió, digamos, a juro, a regañadientes las elecciones de alcaldes y gobernadores por elección directa, ya, por voto. Claro, sí, pero en negociación por otro tema, ahí no me acuerdo bien el punto, pero que al final decía que le quitabas el poder, el omnímodo poder que tenía el secretario general del partido, y eso era cierto, pues el secretario general del partido tenía el poder omnímodo. Sí, bueno, pero es que la reforma, aquí está, mira, aquí está. No puedes verlo ahora con ojos de ahora. O sea, para ese entonces no se hacían las elecciones de gobernador. Ahora es más bien inimaginable pensar que un gobernador sea designado por el presidente de un partido. Pero para ese entonces, pues, era algo novedoso. Y el problema, porque hubo muchos factores para la caída de Pérez, pero uno de los factores fue, más que las reformas económicas, las reformas políticas. Esa reforma política en específico de dar las elecciones de gobernadores directamente a la elección popular. No tanto porque se perdía el poder político, sino porque se perdía el enchufe de las empresas contratistas en las regiones. Exacto. Exactamente. No, y además que después de esa elección, el partido Acción Democrática perdió unas gobernaciones bien importantes. O sea, perdió Miranda, perdió el Zulia. Importante también destacar, yo opino que eso definitivamente tocaba muchos intereses a nivel de las regiones, de muchas empresas contratistas. Yo se lo comentaba a Dakar en estos días. Y en cuanto al tecnicismo, pienso que la propaganda política no puede separarse de un conjunto de reformas. Esas reformas de shock tratadas de llevar a cabo sin el debido piso político, lo que generó definitivamente fue, en el mejor de los casos, digamos, mucha incertidumbre, en el peor de los casos, supo los peores escenarios. No tenía ganado al empresariado Carlos Andrés Pérez. Incluso en una parte del libro se cita que uno de los ministros, uno por uno, los gremios digamos las empresas, los gremios empresariales pedían en privado que el sector de ellos no se liberara la economía. Es que la economía rentista estaba muy enquistada en la mente del venezolano y sobre todo el empresariado venezolano. Entonces ese grupo de reformas obviamente tocaba no solamente los intereses de las empresas contratistas, sino que una apertura al mercado obligaba a los empresarios mercantilistas del país a por primera vez en su vida a competir, a verdaderamente a trabajar para ser eficientes, ¿no? Que era el gran temor que ha existido siempre en cuanto a levantamiento de precios, las medidas de levantamiento de precios, ¿no? Que se deroguen las medidas de establecimiento de precios máximos por la sencilla razón de que hay un miedo de que los precios se disparen y los comerciantes abusen o los empresarios abusen, subiendo desmesuradamente los precios, cosa que no pasa si paralelo a esto
tú abres el mercado a la competencia, porque realmente lo que mantiene el precio controlado, o digamos, el que mantiene un precio lo más justo posible, si cabe la palabra, es el proceso de la competencia. Entonces, el mismo gremio de empresarios venezolanos no estaba preparado para que se liberara su sector al mercado, que se abriera completamente. Entonces, ahí un grupo importante, no solamente los empresarios mercantilistas que tenían o sea, que dependían de una licitación con un estado, con el gobierno, con una región, sino también los empresarios que no tenían ninguna relación con el Estado en cuanto a que no eran proveedores de ningún tipo de servicio hacia el Estado, pero que se veían afectados en cuanto se liberara el mercado, todos los sectores del mercado y se abrieran a la competencia por el temor de perder privilegio, que es lo que básicamente ha habido en Venezuela, ¿no? Eso lo sabemos, lo que hemos leído un poco acerca de lo que es el tema del libre mercado, que aquí realmente no ha habido. En toda la historia republicana de este país ha habido un mercado como tal. Hay un interesante que está en otro libro, que es del profesor Luis Huet Enríquez, donde él dice que de 1962 hasta 1991, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez justamente, estuvieron restringidas las garantías económicas en Venezuela. Y, o sea que nosotros vivimos casi 3 décadas con las garantías económicas restringidas, con los derechos económicos todos los venezolanos, porque no es que cuando se restringen los derechos económicos se le restringe a un sector, digamos, a los empresarios, a los comerciantes y a los ciudadanos, no, todos somos, en todo caso, víctimas de los efectos de los controles de precios, pero casi por 3 décadas, y fue Carlos Andrés Pérez en su gobierno, en el año 91, que levantó esta medida y dio una apertura al mercado. Bueno, las medidas económicas no se puede negar que tuvieron su éxito. Venezuela tuvo, si no me equivoco, un 9% de crecimiento. Las exportaciones no tradicionales crecieron en un 65%. Con lo tímido que se hizo el plan, pues con todo, o sea, con toda la timidez que se llevaron a cabo las reformas, porque obviamente no se contaba con el piso político. Y uno de los temas con los tecnócratas es que ellos se quejaban que perdían mucho tiempo tratando de explicarle al CEN de Acción Democrática y a todos los partidos políticos, tratarlos de convencer de lo necesario de la reforma. En el mismo libro, no me recuerdo a quién es al que entrevistan, él dice, no entendíamos nada. San Miguel Rodríguez nos explicaba el plan y nosotros no entendíamos nada. Claro que vas a entender si eres un ignorante, eres un político. ¿Tú bien visto un cuadro de Excel? Creo que está en lo que ¿qué vas a entender? Normal. Mira una cosa, nombraron ustedes a los notables. ¿Quiénes son esos? No es que yo te puedo hablar, no sé si primero... Ajá, bueno, si quieres sigue el nombre del rey, pero tú sabes que no me gustaría adelantar llegar a los notables, digamos, para respetar el orden cronológico del libro. Sí. Porque yo digo, la primera parte del libro relata cómo llega Pérez al poder, qué encuentra y, digamos, su ascenso. Yo me acuerdo muy bien que en el año 90 yo estaba entrando a la universidad y una de las cosas que nos pusieron a estudiar para entrar a la universidad fue el Gran Viraje, el 8º Plan de la Nación. Di qué es el Gran Viraje para la gente que no sabe, por favor. Bueno, así llamaron al programa de reformas que puso Pérez. El paquete. El famoso paquete, como se conoce de manera coloquial, pero su nombre oficial era el 8º Plan de la Nación. O sea, una de las cosas que el socialismo democrático venezolano de la Cuarta República, si podemos usar esa designación histórica, ellos copiaron de la Unión Soviética al calco la Oficina de Planificación y los planes quinquenales. El famoso Cordiplan, que ahora le llaman Ministerio del Poder Popular, para yo no sé qué cosa, pero para la planificación económica y demás. Pero Cordiplan, que era la Oficina de Coordinación y Planificación del sector público, era una oficina de planificación al estilo de la Unión Soviética. Cada 5 años, cada gobierno implementaba su plan. De hecho, por eso es que se diseña en la Constitución del 61 gobiernos de 5 años. Por los planes quinquenales de la Unión Soviética.
canales al estilo de la Unión Soviética. En eso Betancourt copió esa parte de la Unión Soviética. Y claro, ya este era el octavo plan de la nación, el Gran Viraje, que era el programa de reformas. Muy a pesar de que todos estos ministros que llamamos aquí, que los llamaron de la época los ministros neoliberales, que a la larga ninguno era como tal. Todos, si nos apegamos muy bien a la economía, todos eran keynesianos, de alguna u otra manera. De hecho, Miguel Rodríguez dice en el libro que se molesta cuando le llaman neoliberal porque él es keynesiano, él no es liberal. Exactamente. Pero lo cómico del cuento, y digamos, yo creo que los náufragos, parte de esos náufragos que todavía no hemos identificado, ese odio que le tienen a Liesa, precisamente porque todos estos muchachos, todos estos ministros eran de Liesa. Lo cómico del cuento es que no se da con otras universidades, empezando por la sacrosanta UCB. Pues fíjate que Miguel Rodríguez, en la página 74 del libro hay una parte en donde dice que él cuando lo beca en Mariscal de Ayacucho, dice así tal cual: en Harvard se fue fogueando en el idioma y se fue deslastrando de sus ideas de economía marxista de las que se había nutrido en la UCB. Sí, es buenísimo. Pero mi pregunta es... La UCB ha sido economía marxista por excelencia desde siempre, vamos. Mira, yo la primera vez en mi vida que yo vi la fotico esa del Che Guevara fue cuando estaba en la UCB. Cuando estaba en la UCB, no, cuando fui a la UCB a buscar unos libros, estaba yo en el liceo. Fue la primera vez que yo vi la foto de Che Guevara. Normal, en la UCB, la Universidad Comunista de Venezuela. Normal. Mira, chicos, llevamos más de 20 minutos. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar. Una pregunta que yo le hice a Mirta, y yo no sé qué, porque yo creo que eso quedó en... Ella me dice que la autora me dijo que ella nunca investigó eso, nunca le llamó la atención eso, pero yo creo que de esta primera parte es algo que yo creo que debemos discutir. Es el tema de la supuesta espontaneidad de los hechos del 27 y 28 de febrero, que yo creo que es el primer... Ese es, digamos, el primer, si lo personificamos en un cuerpo, el primer infarto que le da al gobierno de Pérez. El 27 y 28 de febrero. Una respuesta a su coronación, una respuesta a las medidas, algo planificado, como últimamente dicen que Fidel dejó agentes en Venezuela para levantar eso. ¿Qué tanto opinan ustedes ahí al respecto? Bueno, hay un... Luego, Oliver. Ajá. Al respecto, yo diría, por lo que leí en el libro, ¿no? También y varias referencias que tengo, pero quiero concentrarme más que todo en lo que dice el libro, ¿no? Yo no diría que fue producto de las medidas. Yo no creo que haya sido producto de medidas. Yo creo que es una situación que ya se venía padeciendo de antaño, ¿no? Los hechos del 89, yo creo que es el conjunto del país. Cuando se presentó a la nación, bueno, los agitadores de oficio, para ellos fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Es interesante destacar un hecho, que ya en esa elección de Carlos Andrés Pérez se había manifestado el fenómeno de la abstención, ¿no? Una abstención importante de la población, no, o sea, un grupo importante de la población no quiso votar. Eso era una señal de que había un descontento con el bipartidismo, ¿no? Que no había otras opciones que estaban no gustaban. Pero en todo caso yo no diría que fue producto simplemente de las medidas, porque había un malestar anterior a eso. Lo segundo, para demostrar la espontaneidad de los sucesos o si fueron inducidos, hay una teoría que dice que sí, habían agitadores detrás de todo esto y que no midieron el alcance. O sea, que a ellos mismos, los que de alguna manera impulsaron esto, se les escapó de las manos y esto, bueno, los desbordó todos los hechos del 27 y del 28 de febrero del 89. Había un ambiente propicio para que se manifestaran estos acontecimientos. Sin embargo,
fueron aislados, comenzando por el sector de Guarenas, después en algunos sectores de Caracas, en algunas otras ciudades del país. Yo me voy más por esa teoría de que había un descontento capitalizado por un grupo importante de personas que adversaban al gobierno, al sistema, digamos, al status quo de aquella época, y bueno, creo que se les escapó de las manos. Pero espontáneo realmente no fue. Realmente espontáneo para mí no fue, porque casi ningún movimiento, cuando uno estudia la historia, los movimientos de masas siempre hay un grupo de líderes a la cabeza, no uno, hay un grupo, una élite que va dando un conjunto de ideas, que va manejando la opinión pública. Ya la opinión pública estaba bastante comparada a favor de que la política, bueno, la antipolítica, todo lo que estaba en el ambiente, la antipolítica, de que el tema era la corrupción. Nadie achacaba que las fallas provenían del mismo sistema y que la corrupción era una consecuencia y no causa. Entonces, esa es la visión de los hechos. Claro, pero esa matriz de opinión se mueve por varias personas. Primero por los intelectuales y segundo por los medios de comunicación. También los profesores universitarios tienen algo que ver allí, pero digamos que los que detonan más las opiniones públicas o los que sacan a la palestra un tema en específico son los que llamamos ahora influencers, los que tienen una vocería, que tienen alguna plataforma de difusión de su mensaje, y los medios de comunicación propiamente dichos, los canales de televisión y los periódicos para ese entonces. Para ese entonces, recuérdate que estaba José Vicente Rangel, la uno, que creo que estaba en Televen, si mal no recuerdo, y el otro era Alfredo Peña. No, pero yo creo que eso es después, Dakar, porque fíjate, esa es otra de las cosas que más adelante yo enlacé en el libro. Yo creo que cuando uno va leyendo estas cosas va enlazando cosas del pasado que no te diste cuenta cuando las vivías, sino cuando te toca analizarlas del pasado. El gobierno de Lucinchi fue un gobierno bastante extraño, porque a pesar de que fue un gobierno bastante proteccionista, que dice en la primera parte del libro, dejó las reservas internacionales en el suelo. El propio partido dice que, bueno, que una de las entrevistas dice que, bueno, que al gobierno lo termina destrozando Blanca Ibáñez y su influencia dentro del gobierno. Y era un gobierno bastante corrupto, el tema de Recadi, los 5 años que aprovechó de Recadi, haciendo aquella famosa frase de las esposas de los partidos que tenían empresas para gestionar la salida de los dólares preferenciales de manera rápida. Y el último caso particular de corrupción del gobierno fue el caso de los Jeeps de José Ángel Siliberto. Pero a pesar de esa protección y ese oscurantismo de ese gobierno, es un gobierno bastante abierto a los medios. Fíjate que es el gobierno de Lucinchi quien abre las concesiones para... Claro, pero yo estoy hablando ya en el gobierno de Carlos Andrés. Sí, pero ya es que ahí es donde voy a llegar. El gobierno de Lucinchi abre las concesiones a AM y FM, y es el gobierno de Lucinchi quien otorga, después de 30 años, la primera concesión de señal abierta a rango nacional. ¿Y a quién se la otorga Lucinchi? A Omar Camero, que fue el empresario que cedió su empresa para vender los Jeeps de la campaña de Pérez. Entonces, ya en ese momento había un ambiente generalizado del tema de la corrupción. Había un ambiente público, pero yo creo que, cronológicamente, yo creo que todavía José Vicente no aparecía en Televen. José Vicente aparece tiempo después, digamos, a mitad del gobierno, que es cuando empieza a atacar con el tema, yo creo que fue en el 90 que empezó el programa de José Vicente. Pero en el 89, ese lapso entre que termina Lucinchi y empieza Pérez, digamos, el ambiente anticorrupción de la gente yo creo que era más por los casos, precisamente por el caso de Blanca Ibáñez, que era demasiado evidente. Claro. Está bien. Y que, bueno, los medios de comunicación sí tuvieron un papel preponderante
digamos, en jugar a la antipolítica. Más adelante, bueno, cuando lleguemos a ese punto, Vamos. Que vamos a desgranar bastante el papel de los medios de comunicación en la antipolítica. Pero vamos a dejar eso para otro día porque ya tenemos media hora aquí, muchachos. Okay. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a Osmer Brito y a Oliver Pérez en la Venezuela que queremos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Okay. Chao a todos. Chao.